Nueva su misericordia. Cada mañana, dice la Biblia, es nueva. Cada mañana es algo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y eso es algo digno de parte de Él, aún no siendo merecedor en nosotros, pero que Él murió en la cruz del Calvario y derramó hasta su última gota de sangre por nosotros. Eso es algo valioso y más que suficiente como para que nosotros estemos reunidos acá. Quiero llevarles a la palabra del Señor en esta tarde y quiero compartir un mensaje, hermanos, muy básico, una enseñanza muy básica sobre el crecimiento espiritual, sobre una de las cualidades, o por lo menos decir 3 puntos indispensables de la vida cristiana, del crecimiento espiritual. Yo sé que dentro del marco de todo, dentro de toda la esfera de la vida cristiana, dentro de lo que es el andar cristiano, dentro de lo que es toda la atmósfera y de las luchas y de las pruebas y las bendiciones y todo lo que uno vive dentro de la vida cristiana, también debemos de aprender a poder ir creciendo un poco más cada uno, cada día nosotros. ¿Para qué? Para poder recibir más de lo que Él nos tiene preparado a nosotros. Por eso quiero llevar la primera carta de los Corintios, en el capítulo 3, verso 6. Primera carta de los Corintios, capítulo 3, verso 6. Luego nos vamos a ir rápidamente al 14. Vamos a leer solo 2 textos. Capítulo 3 de primera carta de los Corintios, versículo 6 y versículo 14. Primero leemos el verso 6 y luego leemos el verso 14. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor, así como están, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Verso 6, verso 14, perdón, dice así. De ahí mismo, de ese mismo capítulo, dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si usted quiere lo subraya, hermano. Dice: yo planté, en el verso 6, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado nuestro Dios. La hermana oró. Vamos a entrar ya en lo que es la materia y tratar, hermanos, de meditar sobre el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual sobre cada uno de ellos. Dentro de todo de esta gama de este tema, de todo lo que hay en lo que es el crecimiento espiritual, de ir aprendiendo cada día de la palabra, yo sé que hay muchos puntos que hay que tocar y muchos puntos que hay que estudiar y que hay que analizar y sobre todo atesorar en cada uno de nuestros corazones. Pero yo por lo menos voy a explicarle unos tres puntos básicos de lo que debemos de llevar a cabo día tras día, de lo que es en torno a lo que es la venida, antes de la venida de Cristo, y para que todos estemos, hermanos, listos para esa gloriosa venida que es de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento espiritual está basado, como dijo Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, Pablo dice, como perito arquitecto, como el diseñador o el propulsor del Evangelio, en la iglesia de los Corintios, estaba viendo una serie de situaciones que no estaban muy agradado él, ni mucho menos Dios. En la iglesia de los Corintios, si usted se fija, da mucha exhortación, porque la iglesia de los Corintios era una de las iglesias que estaba pasando cosas mero raras en la iglesia. Estaban hermanos, pasando celos, contiendas, estaba pasando envidia, estaba pasando rencor, y Pablo iba y comenzaba a exhortarles de manera de poder ayudarles a los hermanos. Y decía, bueno, unos dicen que soy de Apolo, otros dicen que soy de Cefas, otros dicen que soy de Pablo, otros dicen que yo soy de Cristo.
Es decir, ¿acaso ustedes están divididos? Dice, yo he sido el que les he plantado el Evangelio. Es decir, yo he puesto el fundamento, dice él. Yo he puesto el fundamento. Yo como perito arquitecto, yo he puesto el fundamento que es Cristo Jesús. Yo he puesto el fundamento que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ustedes lo han como dividido, lo han diluido. Ustedes han tergiversado todo esto. De tal manera que cuando se iba a Éfeso, cuando se iba a la iglesia de Tesalónica, se iba a todas las iglesias en general, llevaba una exhortación, pero a la vez hermanos, un impulso, llevaba una fortaleza para cada hermano. Para Timoteo siempre hubo una palabra y una fuerza para Tito, siempre hubo una palabra para Filemón, siempre hubo una palabra para todos esos hombres de Dios que eran colaboradores, dice, colaboradores de Dios, ¿me entiendes? Eran colaboradores de Cristo, es decir, trabajaban para la obra del Señor, trabajaban para el servicio de Dios sin ninguna jactancia. Entonces, viene Pablo y le dice, bueno, si usted lee todo el capítulo 3, dice de manera, dice el versículo 1, que yo, hermanos, no pude hablaros como a espiritual, imagínense, sino como a carnales, como a niños, ¿en qué? En Cristo Jesús. Estaba indicando Pablo ahí que no habían alcanzado la suficiente madurez como para poder entender el plan de salvación, como para poder entender en qué estaba basada su fe. Es decir, bueno, a este tiempo, les dijo Pablo en una ocasión, ya ustedes deberían de ser maestros ya, apóstoles, profetas de Dios, predicadores, pero hasta el momento yo tengo que darles todavía leche, tengo que todavía tratarlos como a niños, y ya habían estado un gran tiempo con Pablo. Ya habían estado una cierta cantidad de tiempo como para que ellos estuvieran ya plantados en la palabra del Señor. Una de las cosas más importantes, hermanos, en la vida cristiana es estar plantados en la palabra de Dios. Es estar fundamentados en la palabra de Dios. Es estar puestos los ojos en Cristo Jesús y esperar las promesas y las bendiciones que están en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es parte del crecimiento, es parte de la vida cristiana. Por eso le dije, yo planté, Apolos regó, es decir, yo hice el fundamento, pero Apolos comenzó a regar la palabra, significa eso, comenzó a expandir la palabra. Pero el crecimiento, eso, déjenselo a Dios. Hablando en dos términos, cuando dice el crecimiento lo ha dado Dios o lo va a dar Dios, hablando también de crecimiento numérico, pero también en crecimiento espiritual. Hace poco yo publiqué algo en el Facebook que dije de qué sirve una iglesia llena, pero con personas vacías. ¿Por qué dije eso? Porque de qué sirve una gran multitud, pero dentro de sus corazones, de toda esa multitud, están secas y vacías, que no han recibido nada, o que no hay nada dentro de nuestros corazones. Y algo que debemos de tener temor es de tener una frialdad de cada uno de nosotros. Si usted tiene el fuego encendido de Dios, si usted tiene el fuego, que por lo menos una llama pequeña de Dios, usted puede hacer algo con esa llama, hacerla grande. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que le está dando esa llama. Es el mismo Dios que nos está dando ese impulso, es decir, a cada momento de nuestra vida. A pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de que todo lo que estamos viendo alrededor del mundo entero, toda catástrofe, toda enfermedad, toda peste, tenemos a un Dios que nos protege y que está velando por nosotros. Amén. Está velando a cada momento de nuestra vida, porque Él ha prometido cuidar a su pueblo. Dentro del crecimiento espiritual, estamos hablando también, vaya conmigo, a Marcos 8:34. Hay algo muy importante acá. En Marcos 8, si quiere lo subraya, por favor, porque o le pone ahí un separador, porque es básica. En primer lugar, debemos de notar que debemos de ser discípulos de una autonegación. Discípulos de una autonegación. ¿Qué significa eso? Es ser más que un cristiano, es ser más que ir a una habitación, a ir a un templo, a una iglesia. Marcos
8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, miren bien lo que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿qué es lo que dice al principio? Si alguno quiere venir en pos de mí. Estamos hablando del caballeroso respeto que tiene Dios hacia la vida humana. Estamos hablando de que Él es un Dios caballeroso. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces, ¿qué es lo que dice? Niéguese a sí mismo. Es que negarnos a nosotros mismos, hermano, es ¿qué? ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Es tener eso de morir a nosotros mismos, morir a lo que a nosotros nos gusta, que yo sé que cuesta muchísimo, en este cuerpo chirrioso y en esta carne que a veces nos pide todas esas cosas. Sé que es difícil. Sin embargo, hay un Dios que sí nos puede dar la fortaleza para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, tome su cruz, levántese. Tomar la cruz, hermano, es día tras día luchar con lo que uno se atraviesa y enfrentarlo como venga en el nombre de Jesús. Amén. Ese es tomar la cruz, es decir, tomar ese trabajo que nos cuesta a veces llevar a diario, cada momento que nos despertamos, viene un problema y viene otro y viene otra ola, pero la Biblia dice que aunque se levante, dice, como una ola, aunque se levante como viento recio, Jehová ha prometido guardar a su pueblo. Dios ha prometido guardar a sus hijos en medio de todas esas olas, en medio de todo ese terremoto, en medio de toda catástrofe, en medio de toda enfermedad de chikungunya o chikunguyo, no sé cómo que se llama ese. Dios está ahí. Dios está ahí. En medio de toda clase de enfermedad. Y dice, yo te guardaré a la hora de la prueba. Yo te voy a guardar. Pero eso sí, niégate a ti mismo. Negarnos a nosotros mismos es tomar un discipulado. Negarnos a nosotros mismos es a morir a nosotros. Y además dice, y síganme. Concluye con decir, síganme. No dice, se quedan ahí y ya estuvo. Se esterilizan. Se van a cauterizar. No, es seguir. Cuando habla de sígueme, hermano, quiero hablarles de una perseverancia continua. De una oración continua. De una lectura bíblica continua. De un servicio continuo. Ese es ser un discípulo. El discípulo se deja, hermano, enseñar por Jesús. Cristianos, creyentes, puede ser cualquiera. Creo en Dios y yo creo en Dios. Hasta los demonios creen en Satanás. Pero ser un discípulo es más que eso. Es vivir con pasión a Dios. Es vivir para Él cada día que pasa. Ese es, en primer lugar, el punto que yo les quería hablar. Niéguese a sí mismo. Estamos hablando de una autonegación. Estamos hablando de morir a uno mismo. Un predicador dijo una vez, venir a Cristo es venir a la muerte misma. ¿Por qué dijo? ¿Por qué dijo eso? Es venir a morir a la carne. Es venir a morir, a ser muerto por Él. Yo sé que es difícil. Pero muchos hombres de la historia, de las biografías que usted ha podido leer del Antiguo Testamento y de todos esos hombres de Dios, han dado su vida a causa del Evangelio, han dado su vida a causa del Señor, han dado su vida por las almas, han dado su vida por defender esta sana doctrina con mucho amor y disciplina. La autonegación nos hace de que tengamos un valor más a la vida cristiana. La autonegación produce que nosotros tengamos frutos y que crezcamos a día. Crecer, crecer, crecer y crecer. Pablo les dijo, todavía vengo acá y los encuentro niños, les dije. Los encuentro niños todavía, tengo que darles leche, no vianda, sino que leche. Imagínense que el apóstol Pablo estuviera vivo en estos tiempos y fuera a recorrer a todas las iglesias de nosotros. Dios mío, se llevaron una gran sorpresa.
una sorpresa increíble. Pero esto era lo que él quería decir. Os di a beber leche y no vianda, en el versículo 2, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Imagínense la situación tan caótica que estaba pasando el apóstol Pablo. Y en estos momentos dice, ustedes no son capaces para poder comer un alimento sólido. Tengo que volver otra vez a darles leche. La leche. El niño toma leche, no come Harvey, no come McDonald's, no come carne, no come nada de eso. El niño toma leche. Entonces le dijo, vengo otra vez a hablar como carnal. En el versículo 3 habla en la situación que se encontraba la iglesia. Dice, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois acaso carnales o andáis como los hombres? Es decir, andan como los demás de allá afuera. Así que Pablo estaba diciendo, ¿acaso yo no les he enseñado lo que es la palabra del Señor? Pero ¿qué es lo que no vi ahí? Una autonegación. Una autonegación de morir a uno mismo. Es muy difícil, mas no imposible, negarse a uno mismo. Peor en medio de todo esto que estamos pasando, hermano, que los tiempos son difíciles, son peligrosos y son de mucha tentación. O sea que es muy difícil, mas no imposible para Dios. Si tan solo creyeres, le dijo, en una ocasión verá la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos, creer, negarnos a nosotros mismos. En Santiago 1:22 está el otro punto que yo quiero hablarles acerca del crecimiento. En primer lugar les hablé de ser discípulos y no creyentes. Discípulos. En segundo lugar quiero hablarles de meditar y ser hacedores de la palabra. Santiago 1:22. Ese es otro que me gustaría que lo subrayaran, ¿sí? Y que lo meditaran siempre, lo meditemos porque es necesario volver. Santiago 1:22. ¿Alguien me lo lee, por favor? Santiago 1:22. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Amén. Dice ser 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos ¿a quién? A vosotros mismos. Santiago les decía, señores, pocas palabras, no solamente lean, hombre, la palabra, no la lean solamente, sino que sean hacedores, es decir, pónganla en práctica, porque si no, se están engañando a ustedes mismos, les decía Santiago. Se están engañando a ustedes mismos, no estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra no solamente es para leerla, es para leer solamente el Salmo 91, el Salmo 23. Yo sé que son básicos, hermosos y maravillosos, de promesa, pero tampoco es de ponerla ahí, como que eso va a espantar a los demonios. No se puede decir. Dice ser hacedores de la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra de Dios. Y al ser hacedores de todo este libro, hermano, yo les aseguro que si nosotros practicáramos todo lo que está en este libro, tuviéramos todas las promesas que están en esta palabra. Pero es difícil, es muy difícil. ¿Amén o no? Difícil. Sí, amén. Es difícil. Es difícil. Imagínense del primer capítulo de Génesis hasta el último libro que es el Apocalipsis. Y estar ahí es difícil. Pero de lo que nosotros corroboramos aquí y de lo que nosotros leemos a diario, si usted lee un versículo diario, si usted lee un capítulo diario, si usted lee una porción a diario, usted eso le dice, Señor, quiero atesorar mi corazón. Yo quiero que me ayudes. De verdad yo quiero que me ayudes, Señor. Yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero cambiar mi estilo de vida. Yo no quiero enfriar.
esa llama, no sé, pequeña, mediana o grande, como usted la tenga en estos momentos, yo quiero felicitarlos porque no se ha apagado todavía. Y gracias a Dios por eso. Y no es porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios en su misericordia, le ha placido que nosotros estemos aquí adorando y bendiciendo a Dios. En su amor, aún no siendo merecedores, Él dijo, bueno, yo voy a morir por ustedes. Pero ese sacrificio no va a ser en vano. Ese sacrificio va a valer la pena. Ese sacrificio en la cruz va a ser para comprar, redimir a este mundo perverso y pecador. Por eso Santiago les exhortaba diciéndoles eso. Santiago es uno de los apóstoles, uno de los hombres de Dios que exhortaba bastante a la iglesia. Santiago era un apóstol, pero tremendo. Perdón, un apóstol que exhortaba mucho, pero a la vez animaba al pueblo a poder cambiar sus vidas. No era porque él lo quería. Él era solamente atalaya, él era un predicador, él era un anunciador, él era alguien que daba la fortaleza a la iglesia y que Dios lo había escogido así, al igual que Pablo, al igual que Bernabé, al igual que todos esos hombres como Pedro, pero que tenía algo de parte de Dios. El mensaje siempre lo daba a tiempo y en diferentes iglesias, como tanto Corintio, tanto en Tesalónica, tanto en todas estas iglesias que escribió el apóstol Pablo, tenían diferente situación que estaban viviendo. Estaban en diferente condición, por decirlo así. Si usted lee los primeros capítulos de Apocalipsis, los primeros 4, 5 capítulos, habla acerca de la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de todos ellos, y les dice tu condición como que no llena las expectativas de Dios. Juan vio todo eso, ese apóstol maravilloso, se le reveló el libro de Apocalipsis, y también exhortaba y les decía, ustedes necesitan esto, necesitan lo otro, necesitan cambiar esto, a tal grado que les digo, ustedes dicen, yo soy rico, yo no necesito de nadie, tenemos templos lujosos, hablamos lengua, danzamos en el espíritu, tenemos dinero, les digo, en una de las iglesias, pero ustedes no tienen amor, les digo. Imagínense qué duro. Y ellos decían, no, nosotros lo tenemos todo, nosotros tenemos un gran templo, nosotros hablamos lengua, nosotros echamos fuera demonios, sí, pero no tienen amor. Han olvidado su primer amor y tienen que volver al primer amor. Ustedes saben que Apocalipsis también es algo representativo para esta fecha, para estos tiempos, donde las iglesias ahora están en la misma situación. Claro, no en todas, y esto es alrededor del mundo entero. Pero que el Señor nos guarde y nos bendiga siempre. Segundo lugar, meditar y ser hacedores de la palabra del Señor nos va a ayudar a que la petición, nos va a ayudar a que la bendición nos siga a cada momento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dijo Josué, sino que de día y de noche meditarás en él para que todo te salga bien. Para que todo te salga bien. Josué 1, 8 y 9. Para que todo te salga bien. Nunca se apartará de tu boca. Es decir, nunca vayas a dejarla a un lado por leer otra cosa, por ver otra cosa, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo le invito, hermano, a que todos los días estemos leyendo la palabra del Señor. A que todos los días estemos leyendo un capítulo, un versículo a diario por lo menos. Y eso va a alimentar su alma, eso va a alimentar su fe, eso va a alimentar su espíritu, eso va a alimentar su vida para crecer. Amén. Eso va a alimentar su vida. Hemos dejado este libro precioso, hemos dejado este libro tan extraordinario, que si usted lee, como siempre lo repito, todo el capítulo 24 de Mateo se está cumpliendo. Y aquella vez lo vimos, ¿se acuerdan? Y que todo se está cumpliendo. Y que no hay nada que se le haya escapado a este libro, que no se haya cumplido o que se esté cumpliendo. Todo al pie de la letra, la palabra de Dios lo indica.
y hoy por hoy sigue siendo el libro de libros de todos los tiempos, más leído y con mucha veracidad, la palabra del Señor. Por eso dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué de doble filo? Porque hiere. Sé que dura la palabra, yo sé que confronta la palabra, pero también me edifica, pero también me consuela, pero también me anima, pero también me ayuda a fortalecerme, pero también me ayuda a edificarme, pero también me ayuda a seguir adelante, pero también me ayuda a tener una esperanza en medio del desierto, pero también me ayuda a tener un nuevo horizonte en medio de la oscuridad. Al final del túnel, la palabra de Dios y mi Dios es más que suficiente. Y debe de ser más que suficiente para usted. Aunque no haya, hermanos, cantidad de dinero, aunque no haya cantidad de trabajo, aunque no haya, hermanos, la gran prosperidad, pero con Dios somos prosperados. Con Dios sí se puede, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Número 3, Mateo 6:6. En primer lugar les dije ser discípulo para el crecimiento espiritual. Número 2, meditar y ser hacedores de la palabra. Y número 3, alguien me lee Mateo 6:6. Mateo 6. Amén. Dice la palabra. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y a puerta cerrada ora a mi Padre que está en lo secreto. Y a tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. En público. Aleluya. Oiga, atesora esta palabra, ráyelo y manténgala latente en su vida. Dice aquí en mi versión, gracias hermano, dice, mas tú, dice, cuando ores. Mire cómo dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Es decir, yo voy, tomo mi lugar, es tomar un espacio, no sé, en el trabajo, puede ser, hermano, en su casa, puede ser en cualquier lugar. Cierra la puerta, es decir, está hablando de intimidad. Encerrar la puerta es que nadie lo interrumpa. Usted y Dios, Dios y usted. Dice, y tu Padre, dice, que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ora a tu Padre, ora a tu Padre, y Él te recompensará en público. Hermano, la clave, uno de los fundamentos fuertes de la vida cristiana es la oración. Cuando usted está, hermano, en el trabajo, usted puede estar orando con Dios. Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo pido, Señor, la protección, yo pido. Y usted comienza ahora, y usted comienza a pedirle a Dios, a darle gracias a Dios. Usted está en el baño, usted está lavando, usted está trabajando, usted está ahí, hermano, en su apartamento, usted está en la escuela, y usted está meditando y hablándole, Señor, por favor, ya. Dame fuerza, amanecido con mucho sueño, Señor, y ni el café me levanta, pero dame fuerza para seguir, Señor. Y yo le aseguro que va a ser más que un Red Bull, más que un café. Sin darle ninguna publicación, ni publicidad, pero eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque usted está hablando con Dios. Es una comunicación directa a Dios. Wi-Fi a toda hora. Jeremías 33:3. A toda hora, 24 horas del día. Ahí no es que solo tiene una señal, 2 señales o 3 señales. Ahí las tiene todas, full. HD. Alta definición. Esa señal jamás se perderá. Porque Dios está presto a oír a su siervo. La oración. Orar. Sé que el tema de la oración es extenso y más allá lo vamos a ver,
cuáles son las oraciones que sí llegan a Dios, las que no llegan a Dios, o cuando hay interrupción de Dios, o cuando hay interrupción de parte de nosotros, que dice la Biblia también que ustedes oran, pero oran mal, por eso no reciben. Menciona eso también. Pero la oración a diario y sincera, de corazón abierto, es la que llega a la presencia de Dios. El salmista David decía: Señor, yo te he fallado, yo te declaro mi pecado, Señor. Yo te declaro mi falta, yo te declaro mi error, Señor. Yo sé que me he equivocado, Padre. Yo sé que te he fallado. Yo sé, Señor, de que he cometido iniquidad, Señor. Pero, Señor, perdóname. Es decir, que el corazón de David conmovía el mismo corazón a Dios. Si hay un corazón contrito y humillado, hermano, Dios jamás lo despreciará. Dios jamás se hará el de los panes, como decimos nosotros. Dios jamás va a pasar eso desapercibido. Él escucha la oración sincera de corazón. Él escucha la oración cuando nosotros decimos: Señor, yo no tengo fuerza, pero yo sé que en ti hay fuerzas como las del búfalo, Señor. Señor, yo sé que me equivoqué ayer, yo sé que me equivoqué ahora, pero perdóname, quiero levantarme nuevamente. Sacúdase, hermano, sacúdase y levántese nuevamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Vale. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces fallamos, ¡boom! Caemos al suelo y decimos: ya no tengo perdón, ya no tengo la cara para presentarme delante de Dios. Y comienza el acusador Satanás y dice: tú ya no tienes remedio. Dios no te va a escuchar. ¿Acaso no tenés pena? ¿Acaso no tenés vergüenza? Y comienza Satanás a meter cosas en la mente del cristiano, a tal grado que muchas veces le hacemos caso y decimos: sí, está bien. Pero eso es algo equivocado. Es mejor decir: Satanás, que el Señor te reprenda. Yo iré al Dios de los cielos, a mi Dios, y pediré perdón a Él para que Él tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque sale del corazón. Y Satanás tendrá que huir al oír el nombre del Señor. Satanás tendrá que huir cuando escuche que la oración no es para Él, sino que para nuestro Dios, que es el papá de Él, que es el que lo creó a Él. Amén. Y que nuestro Dios no se equivoca, y que Él siempre nos escucha. Todo y cuando hay un corazón contrito y humillado y sincero delante de Dios, el cual Dios jamás despreciará. Entra a la puerta y ciérrala. Entra a tu cuarto. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es promesa de Dios. Esa recompensa en público significa, hermanos, de que todos los que están allá afuera, los que están a nuestro alrededor, van a ver cómo Dios nos exalta. Y que todos los que han hablado de nosotros, Dios mismo los va a callar. Dios mismo los callará, tarde o temprano los callará. Porque nuestro Dios es un Dios fiel. No creemos a un Dios muerto. No creemos a un Dios que está pintado, que está colgado ahí en la pared. Creemos a un Dios que mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Quizás la tumba de Mahoma esté allí, los huesos y todos sus restos. Quizás la tumba de Buda esté también ahí, todos sus huesos, todas sus cosas. Quizás la tumba de todos esos que han muerto están ahí, pero la tumba de Cristo está vacía, porque Él resucitó al tercer día. Y no hay rastro alguno que haya en esa tumba, sino que Él resucitó para darnos vida eterna. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús. Ese es el poderoso de Israel. Entonces, hermano, el crecimiento espiritual se basa
básicamente hay muchos puntos que ver. Yo sé que el tiempo quizás no nos da para más, pero por lo menos estos 3 principios espero que nos ayuden a ser discípulos más que cristianos, basado en Marcos 8, 34 y 35. Número 2, meditar y ser hacedores de la palabra del Señor, como dice Santiago 1, 22. Y número 3, la oración a diaria sincera hacia Dios, como dice Mateo 6, 6, seremos unos cristianos, hermanos, diferentes. Se los prometo. Yo los exhorto, primero la palabra es para el predicador y luego para ustedes. Que cada uno de nosotros tomemos estos principios y que estos principios van a valer la pena para poder cambiar el rumbo de nuestra vida. En medio de todo esto que estamos viviendo y que se está acercando ya el momento del retorno del Mesías nuevamente, es tiempo de podernos fundamentar y de creer más en Dios, de creer más y morir cada uno de nosotros a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestras opiniones y todas esas cosas que a veces nos estorban. Y en vez de eso decirle, Señor, yo quiero que tú me reveles, yo quiero que tú me ilumines, yo quiero que tú dirijas mi vida. ¿Será que será correcto esto o lo otro? ¿Será que no? ¿Será que sí? Todas esas preguntas, hermano. Usted y Dios sabrán lo mejor. Pero el que tiene la última palabra no es el hombre, no es el jefe de trabajo, no es la compañía, es Dios. Es Dios. Y si estamos esperando en Dios, Dios hará grandes cosas. Amén. Amén.